Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Natalia Bonilla, soy mentora en liderazgo y emprendimiento y el día de hoy vamos a compartir un video sobre el caso de estudio de Wangari Maathai, fundadora del movimiento Green Belt en Kenia. Estoy muy emocionada de lanzar esta nueva serie para nuestro canal con un playlist que se llame Mujeres Líderes alrededor del mundo. Lo comenzamos ya con un caso previo de estudio de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, y queremos dar vuelta al mundo encontrando figuras líderes, mujeres líderes de las cuales podamos aprender. Y les invito, si les interesan estos temas, que nos compartan en la sección de comentarios próximas figuras que consideren podemos ir destacando en nuestras evaluaciones. Recuerden que estamos haciendo una transición y aprendiendo del liderazgo hegemónico, el liderazgo femenino y el liderazgo evolutivo, que esas son las áreas donde nos estamos enfocando, y aquí estaremos publicando en el canal muchísima más información, así que les invito a estar pendientes si les gusta esta serie y a suscribirse al canal si esto es de interés. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Wangari. Ella es la primera mujer africana en ganar un premio Nobel de la Paz y también la primera ambientalista, medioambientalista en hacerlo, en lograr este logro. Y el caso de ella me parece muy interesante porque hay tres lecciones que podemos aprender. Una relacionada a la visión. Una de las cosas que más me llama la atención del caso de Wangari es que cuando ella comenzó en los 1977 su movimiento, el Green Belt Movement en Kenia, después de estar estudiando múltiples años su bachillerato y su maestría en los Estados Unidos en biología, y en Pittsburgh su maestría también en biología, y luego regresando a Kenia, una de las cosas que ella tenía en mente era solucionar uno de los problemas que estaban viviendo las mujeres en su país, y era pues llegó un punto de que la devastación y la degradación ambiental estaba a unos niveles tan críticos, donde había tanta deforestación que las mujeres en sus comunidades no tenían leña para cocinar y muchos niños estaban hambrientos. Entonces ella decidió iniciar con una simple idea, esto mientras ella estaba cursando su doctorado en ciencias veterinarias en una universidad allá en su natal país. Decidió con esta idea de plantar árboles, de enseñarle a las mujeres, vengan, vamos a hacer comunidad plantando árboles. Y esa idea fue muy sencilla, porque podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con cambiar las cosas o ayudar, etcétera? Pero en esos momentos Wangari lo veía, eh, tenía una visión a corto y a mediano plazo. Su pensamiento en aquel entonces era, si yo enseño a las mujeres o le proveo a las mujeres las semillas para que ellas siembren árboles, cuando estos árboles crezcan, entonces van a poder venderlos, ¿no? O van a poder comer los frutos de esos árboles, ¿no? O sea, como que había todo un pensamiento de que en la medida en que podríamos dar de vuelta a la naturaleza, ella nos daba de vuelta. Y esto ocupaba a las mujeres, generó actividades económicas para las mujeres, y fue uno de los primeros fundamentos que destacó el Green Belt Movement. Sin embargo, conforme el movimiento fue creciendo y empezaron a haber cada vez más grupos de mujeres que se sumaban a la tarea de reforestar, porque terminó siendo una tarea de reforestación, empezaron a haber otras dinámicas, ¿no? Donde Wangari, como mujer activista y medioambientalista, decidió tomar una postura política frente a los esfuerzos del gobierno de privatizar las tierras y de seguir o comercializando las granjas. Entonces ella emprendió unas múltiples búsquedas de apoyo para lograr hacer protestas contra el gobierno. La más emblemática fue la del 1992, haciéndole frente al presidente en aquel entonces para que se detuviera estos procesos de privatización de las tierras y se le devolvieran las tierras a las personas. En ese primer punto, de esto vamos a abordar en una segunda o tercera lección, pero en el primer punto de visión creo que es importante saber
que cuando se le entrevistó a Wangari después, en los 2004-2011, en ese periodo en que ella ganó el Nobel, si ella veía la trascendencia de su trabajo llegar a estos niveles, ella dijo que originalmente no. Voy a estar compartiendo en la sección de descripción múltiples de sus speeches para que ustedes los vean y también escuchen y entiendan su pensar. Esto es bien significativo porque a veces se piensa, y hay múltiples líderes que ejemplifican esta visión, de que nacemos con una visión y tenemos una visión de país a largo plazo y ya sabemos las respuestas de todo, ¿no? Y en el caso de ella fue muy honesta en decir que cuando ella comenzó este trabajo, ella no veía las dimensiones de lo mucho que podía crecer o todo el potencial que tenía de pasar esta simple idea a transformar una forma de vida, no solamente en Kenia, sino también en todo lo que es el corredor africano, el corredor este y oeste de África. Y esto nos enseña con la marcha que en la medida en que emprendemos una visión, aun sea con una pequeña idea, pero somos consistentes con ella y nos adaptamos a las circunstancias y estamos buscando de qué manera seguir creciendo con esa idea, el camino se va a aparecer. Y esto es bien importante porque usualmente como mujeres líderes o mujeres emprendedoras tenemos todo alrededor diciéndonos que dejemos de hacer las cosas en el momento en que se ponen difíciles, ¿no? Y ella es un ejemplo de que quizás no tenía que saber el fin de la visión o saber esta va a ser la gran meta, ¿no? Sino que se pudo concentrar en lo que era importante en aquel momento para, dependiendo de las dinámicas sociales, ver de qué manera poder aprovechar las ventajas que se estaban abriendo, o sea, los espacios de tiempo donde podría generar un mayor alcance. Eso es sumamente importante porque, como les comenté, casi siempre vemos en los casos de líderes políticos o líderes activistas que parece que ya tienen una visión a largo plazo. Pero en el caso de ella se reconoce que se hizo la marcha, se hizo la visión en la marcha. Esta es la primera lección que podemos aprender de su caso. También de esa lección, y antes de pasar a la segunda, podemos también apreciar que en la medida en que las mujeres se fueron sumando al movimiento de Greenbelt, que empezaron a ver los frutos de su trabajo y que ella empezó a atar los cabos y a decir en la medida en que las personas cuidan de la tierra, se reduce la pobreza y en esa misma medida también estas personas encuentran el valor para luchar por sus derechos, los derechos de estas personas, sus derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos también de la tierra. Entendamos que los derechos humanos son derechos ambientales y esa es su segunda lección que nos tiene para otorgar el día de hoy. Obviamente hay muchísimas más lecciones que podemos aprender del caso de Wangari, pero en el caso de esa segunda lección tiene que ver con la valentía. Y la valentía usualmente se asocia estereotípicamente con la energía masculina, ¿no? Pero en el caso de Wangari podemos ver una transición desde una energía masculina con la valentía de una manera mal aspectada a una energía muchísimo más balanceada conforme fue progresando en los años 1995 hasta el final de sus días. Al principio, cuando Wangari asumió la lucha activista y decidió ir a las calles y protestar, etc., como muchas mujeres en Nairobi y en otras partes de Kenia, fue golpeada, fue víctima de la brutalidad policíaca y tuvo pues múltiples moretones, cantazos, por decirlo de alguna forma, fue arrestada en varias ocasiones y en una ocasión inclusive puso unas barricadas alrededor de su casa para que la policía no entrara y no se la llevara presa nuevamente. Entonces sí fue
pues sujeta hasta cierto punto de injusticia, pero también de desacatos a las autoridades. Entonces sí es importante ver que la valentía la llevó a hacer frente a las injusticias sociales, porque era una mujer muy consciente de que tenía que representar la fuerza a través de su presencia. Su presencia necesitaba estar en las calles, no podía simplemente decir el mensaje sin vivirlo, ¿no? Y para eso ella misma se asumió como figura y en sus primeros momentos o en sus primeros sucesos, ¿no? En temas de lucha activista, pues vemos que su valentía la llevó a recorrer pues con muchos problemas con la ley y con otras personas también, porque también hay por ahí unas críticas y unas controversias en relación con su marido, que fue básicamente él la acusó de haberle sido infiel y eso fue todo un rollo también que podemos quizás explorar. En la sección de comentarios me dejan saber sus opiniones al respecto, pero como todas las líderes, siempre digo que no hay ninguna líder, no hay ninguna persona perfecta y todos tenemos diferentes cosas, independientemente de que podamos tener múltiples virtudes a las cuales destacar. Pero vemos que en la medida en que empieza a ganar ciertas batallas medioambientales y empieza también a moderar muchísimo más su valentía y a saber estratégicamente dónde emplearla. Y una de las cosas increíbles de este segundo punto en el caso de Wangari es que mantuvo su fuerza hasta el fin de sus días y fue: no tengo que ser agresiva para que me escuchen o acudir a la violencia para que me escuchen, aunque en ciertos momentos tenga que acudir a la violencia, como fue en el caso de las protestas contra la deforestación del parque Karura en Nairobi. Es un bosque en esta localidad que básicamente querían derribar o querían quitar cierta parte de ese bosque para la construcción de casas, y esto era unos deals medios escondidos del gobierno en aquel entonces con firmas privadas de construcción. Y ella puso frente y fue bastante valiente en llamar a los medios y en decir todo lo que estaba viviendo. También mostró sus heridas cuando fue atacada por las policías y no se acobardó, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que a veces uno diría, bueno, tanto estrés y tanto problema, ¿por qué no te quitas, ¿no? O sea, ¿por qué no descansas? ¿Por qué no buscas otra forma, etcétera? Pero ella fue bien valiente en ese sentido. Hay personas que pueden considerar esa valentía como testarudez, claramente, pero creo que nos da para enseñar muchísimas cosas, ¿no? Una de las cosas que ella establece es que la paz, y la cito y voy a compartir estas citas en la sección de descripción: la paz usualmente no viene en los países o en los lugares cuando estamos destruyendo a la tierra, y en la medida en que luchamos por los derechos de la tierra, luchamos por la conservación de los recursos naturales, en esa medida podemos prosperar como nación y también podremos disfrutar de la riqueza como humanos y como habitantes de este planeta. Esa visión vemos como con la valentía toma muchísima más forma, porque sus actos se vuelven en ese sentido el mayor legado que podemos rescatar de su figura. Otra de las cosas que vemos, y la tercera lección del caso de Wangari, tiene que ver con la persistencia. Y a veces no se trabaja mucho el tema de la persistencia porque parecería, o sea, que a veces la demonizamos. Es como que, bueno, pero, o sea, ¿cuántas veces te van a seguir diciendo que no? ¿Cuántas veces vas a seguir dando la navacacoa, como le decimos ahí, y seguir siendo rechazada una y otra vez, o buscándote problemas, por decirlo de alguna forma, o tratando de estar rompiendo con el status quo? ¿Cuándo te vas a cansar? El caso de Wangari es increíble en el sentido de que ella es pionera, fue pionera en múltiples aspectos, y aquí solamente para mencionar algunos: fue la primera mujer
en conseguir un doctorado en toda África Este y África Central. En el 1974 también fue la primera mujer en liderar un departamento en una universidad en su país. Fue la primera mujer africana en ganar un premio Nobel de la Paz. Y también es una mujer que ha sido pionera en temas de la política, porque esa lucha activista de esos tiempos la llevó también a presentarse a los comicios. No tuvo suerte, hubo también múltiples mañas que podemos decir de violencia política que le impidió llegar a ser electa, y también múltiples mañas de las administraciones que en una ocasión le asignaron un puesto de asistente de el Ministerio de Medio Ambiente en el 2003, pero fue como asistente, no fue ni el puesto de ministra o de la principal titular. Esto es importante porque se ve alrededor de su historia que ella nunca perdió el interés por continuar la lucha en diferentes espacios y en diferentes formas. Relataba el conductor de Wangari cuando la estaba llevando al aeropuerto para ella viajar a recibir el premio Nobel en el 2004, que ella, la veía ella como que súper feliz en el teléfono, súper contenta de poder viajar a recibir este premio, ¿no? Y él decía, pero ¿por qué? O sea, si tienen que venir del norte para reconocer todos los esfuerzos que estás haciendo en el sur, ¿no? Y fue como interesante porque su mirada fue, en la medida en que yo gano más reconocimiento, o sea, aparte de que fueron décadas de trabajo, ahora es que la están reconociendo después de 30, 40 años de trabajo, aparte de ese aspecto, ella veía que esto también iba a poder impulsar aún más su lucha, y su lucha es lo que le gustaría o le hubiera gustado que continuemos aún hoy hablando, ¿no? Y por eso también hacemos esta serie de mujeres líderes alrededor del mundo. Es esta persistencia en el mensaje. Cuando ella se dirigió a la comunidad del Premio Nobel, donde pudo tener ese acceso a un foro de mayor alcance mediático, una de las cosas que ella denunció es que los derechos humanos son derechos medioambientales, y los derechos de la tierra son también nuestros derechos, y es importante que entendamos que en la medida en que sanemos la tierra, en la medida en que tengamos una mejor relación con la tierra, en esa medida vamos a poder sanar nuestras propias heridas como personas. Ella habló sobre la paz y dijo que la paz también ocurre en estos países donde hay gran degradación medioambiental y donde hay deforestación, precisamente porque las personas no saben administrar y manejar los recursos naturales, sino que terminan explotándolos, ¿no? Entonces, desde una mirada un poco del ecofeminismo, podríamos encontrarla a ella también dando esos pininos, ¿no? Para que nos inspire a ver las cosas de una manera un poco más holística y no entender que la tierra está separada de los asuntos sociales o de los asuntos políticos económicos, al contrario, o sea, está todo integrado. Y una de las cosas que me parece sumamente interesante e increíble de su caso es en la medida en que las personas fueron con ella, se unieron a los círculos, se unieron a las protestas, se unieron al movimiento, se unieron a la reforestación, porque empezó con semillas y después terminaron reforestando todo lo que es ese cinturón africano. Lo que mostró realmente es el poder del pueblo que tiene. O sea, cuando tú pones una semilla y la cultivas y le das amor y le echas agua y la cuidas una y otra vez todos los días, con constancia, con persistencia y con valentía para defenderla, en esa medida vas a poder disfrutar los frutos de ese cultivo, ¿no? Y por ejemplo el día de hoy, ahora Kenia, que estaba en el camino de convertirse en una zona árida, es uno de los países con mayor disfrute pluvial, y esto se debe a la plantación de árboles. Entonces parecería que es algo súper sencillo, súper como de 2 o 3 personas, etcétera, pero la realidad es que no.
Hoy en día el movimiento Green Belt está compuesto de unas 200 organizaciones que están manejando más de 20.000 miembros en temas de activismo cívico y medioambiental. Entonces, el legado de Wangari continúa el día de hoy, a pesar de ella haber fallecido en el 2011 de un cáncer de ovarios. Y creo que hay mucho que aprender de su caso, porque el Green Belt Movement, así como ella como su líder en su momento, nos enseña que no hay que temerle a los líderes en el poder, en estos puestos de poder, en la medida en que entendamos que nosotros, el pueblo, somos quienes tenemos el poder realmente y que estos líderes se supone que nos representen y en el momento en el que no lo hagan y en el momento en que estén acordando cosas de manera corrupta o de manera no transparente, etcétera, tienen que ser hold accountable, ¿no? O sea, tienen que ser llevados a la justicia y tienen que responder por sus actos. No es que una vez la persona entra en el aparato político e institucional, ya yo me desentiendo y ya con eso hice política. O sea, no, el voto no se deja para los 4 años o los 6 años de término. Eso no es un proceso democrático. O sea, la democracia también implica esa libertad de decir las cosas que consideramos que son correctas y pararnos firmes en lo que creemos. Y eso es lo que nos enseña Wangari, a ser firmes, tener nuestra visión, podemos desarrollar nuestra visión conforme vamos en la marcha, pero tener la valentía, el coraje y la persistencia de continuar luchando por aquello en lo que creemos. Así que espero que les haya gustado muchísimo este caso de estudio. Esto es increíble. Hay múltiples documentales que voy a estar compartiendo con ustedes en la sección de comentarios. Si les interesa algún otro caso de estudio de alguna otra figura líder, les invito a escribir en la sección de comentarios sus ideas, sus recomendaciones y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir próximas actualizaciones de los videos que tenemos en los próximos días. Nos vemos próximamente y muchísimas gracias por su atención.